Soy Luz Molina, es un placer estar contigo. De formación profesional soy médico, he hecho varios posgrados como nutrición clínica, psiconeuroendocrinología, que son de los que más me apasionan y me gustan, enfermedades crónico-degenerativas y muchas otras cosas que he estudiado. Y tienes en mí a alguien que le gusta servir y que le ha costado mucho trabajo el poder desprogramar y reaprender que el servicio lo es todo y que cuando tú sirves, todo te llega. ¿Por qué? Porque como todos ustedes, o muchos de ustedes, las creencias que yo tenía cuando empecé en esta empresa, pues es que me iba a quedar sin dinero si hacía algo sin que me pagaran, ¿no? Me iba a quedar sin dinero si no cobraba un ingreso lineal como todo el mundo estábamos acostumbrados, ¿no? Y hoy día, desde lo más profundo de mi ser, te invito a que sirvas y no me creas, solo hazlo y verás cómo toda la abundancia y la prosperidad empieza a llegar a ti. ¿Qué es Sankey? Para los nuevos, ¿quién está por ahí nuevo? Que nos escriba en el chat, que nos escriba en el chat. eh, Claro que sí. ¿Quién está nuevo? ¿Quién es nuevo por acá para darle la bienvenida? Uy, Ani Ortiz, bienvenida, Ani. Liz. Eh, Te voy a contar qué es Sankey. Sankey Global es la empresa que se encarga de la distribución y es la primera compañía en el mundo que lanza a través de la venta directa, es decir, de boca en boca, una tecnología enfocada en la longevidad. Y esta palabra es clave porque longevidad es que puedas vivir muchos años, que no te mueras por una enfermedad. Y Sankey Global lo hace a través de su asociación con el laboratorio Sankey Mayor. ¿En qué nos especializamos en el área de la ciencia como laboratorio? Sankey Mayor estudió a los centenarios de la isla de Okinawa, Japón, por más de 40 años y nos especializamos en nanobiotecnología, es decir, partículas infinitamente pequeñas que van a estar llegando a un sitio específico de la célula. Nutrigenómica, que es la capacidad que tiene un alimento de modificar la expresión génica, es decir, no es lo mismo que tome un jugo verde a que coma unas papas fritas con aceite, con grasas saturadas. Entonces, ¿cómo se va a expresar mi cuerpo fisiológicamente o funcionalmente? Con el jugo verde va a funcionar y mi fenotipo, o sea, el cómo me veo externamente, va a cambiar, me voy a volver linda, lindo, amable, educado. Y cuando yo consumo chatarra, entonces mi morfología cambia y me vuelvo una persona áspera, pero además mis genes se expresan como Fiona. ¿Se acuerdan de esa película? Cuando es princesa y cuando es Fiona, ¿no? Entonces me convierto en una Fiona porque mis genes se están expresando de forma totalmente distinta y además nos especializamos en metabolitos, es decir, los bioreactores nucleares que fermentan la materia prima producen metabolitos que son muy parecidos a los de los metabolitos que tienen en sus intestinos los centenarios de Okinawa, Japón. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una ingeniería inversa. Me preguntan cómo puede tomar una persona que tiene vitiligo las fórmulas. Más adelante voy a hablar de algunos conceptos que es el síndrome metabólico y que mucho de este daño lleva a la aparición de enfermedades y entonces explicaremos fácilmente esto. Pruebas clínicas en vivo, pero además fermentación que se hace en esos bioreactores nucleares con, fíjate, con cierta música de frecuencia específica que me permite obtener esos metabolitos, porque si no las bacterias se pelean entre sí y no obtengo el producto que yo quiero obtener. Contamos con un equipo de científicos súper, mega, extra especializados. Y nuestra particularidad es hablar de metabolómica. Esta metabolómica es parte de las ciencias ómicas, lo más innovador que vas a encontrar en el mercado, porque llevamos
40 años de adelanto en investigación, pero además en educación. Y metabolómica es parte de las ciencias ómicas, que son proteómica, genómica, metabolómica, y que transcriptómica, son cuatro específicas, y que tienen que ver precisamente con cómo se reproduce tu célula de una manera distinta, silenciando genes de enfermedad y encendiendo genes que te mantengan funcionalmente activo. Entonces, la metabolómica tiene como particularidad a los metabolitos. Y los metabolitos son los compuestos o las sustancias que se producen por las bacterias debido a la fermentación en los intestinos. Es decir, yo voy a tener dos procesos. Puedo tener un proceso de putrefacción o de fermentación. Cuando yo tengo bacterias buenas y metabolitos buenos, entonces voy a fermentar y absorber adecuadamente y no voy a tener distensión abdominal, no voy a tener gases, no me va a doler la pancita, mi aliento va a estar limpio, mi piel va a estar sana, etc. Cuando yo estoy putrefactando los alimentos porque tengo bacterias que no son correctas, es porque tengo metabolitos malos producidos por esas mismas malas bacterias. Y entonces tengo gases, me siento esponjado, me salen lesiones en la carita, tengo acné, pero además puedo tener muchísimas enfermedades porque mi cuerpo no está funcionando adecuadamente. Los alimentos que no son absorbidos en los intestinos son fermentados por las bacterias que viven en los intestinos y el producto de la fermentación genera metabolitos. El secreto de la salud y la longevidad de los japoneses, en especial de los centenarios, se encuentra en los intestinos y es lo que ha hecho nuestro laboratorio. Estudiar por muchos años por qué todas esas personas que viven en las zonas azules son longevas y sanas y encontraron que se debía al tipo de bacterias a nivel intestinal que tenían y que estaban haciendo un proceso de fermentación adecuado. Entonces, fíjate nada más, hablando de la IA, que precisamente en este foro Wellness, aquí en León, Guanajuato, di ese tema, inteligencia artificial, mitocondria, microbiota, porque hay una IA como esa que tú conoces como el algoritmo de las redes sociales, pues resulta que tu cuerpo también tiene una inteligencia artificial que tiene que ver con la comunicación de las bacterias con tus mitocondrias y que precisamente lo que nosotros hacemos cada que tú te tomas una fórmula es hackear ese organismo y decirle al cuerpo, oye, sí tenemos los metabolitos correctos y vamos a funcionar bien. Vamos a ver antecedentes. Y antecedentes de síndrome metabólico. No solo revisamos síndrome metabólico en Cronoid, también lo revisamos en Velage, porque la característica inicial de Velage específicamente es que activa la función mitocondrial. La mitocondria, recuerda, a ver si me recuerdan el nombre de la persona que es nueva. Rocío Gilabert también es nueva. Margarita creo que también es nueva. Loida también es nueva. Loida Panes, así se pronuncia. Anilla Ortiz. La característica de inicio que tiene Velage es que va a activar tu función mitocondrial. Entonces, la mitocondria se cuenta que es la batería que tiene cada una de tus células para producir esa energía que requieres para moverte, para sonreír, para correr, para funcionar, para comer, para absolutamente todo lo que haces en el día. Entonces, sucede que el estrés de la vida moderna, pero específicamente el estrés calórico, o sea, las dietas altas en carbohidratos, hacen que tu cuerpo se oxide, así tal cual, como cualquier material metálico que se oxida. Y entonces, cuando se oxida, tu mitocondria se carcome dentro y deja de metabolizar los nutrientes, específicamente las tres fuentes principales de energía, que son carbohidratos, proteínas y lípidos. Es decir, grasas, carnes y
dependiendo del país donde estemos. Por ejemplo, en México, pues la tortilla o el pan, que es el carbohidrato que más comúnmente comemos. Entonces, en lugar de metabolizarlos como la mitocondria ahora está oxidada, no sirve y entonces deja esos carbohidratos, proteínas y lípidos afuera de las células y se produce una reacción bioquímica como cuando haces flan casero, que es glicación y peroxidación lipídica. Y entonces esa glicación y esa peroxidación lipídica es grasa, es caramelo que está bloqueando la entrada de los nutrientes a la célula. Y entonces lo primero que sucede es que las personas empiezan a presentar algo que se llama síndrome metabólico y le llamamos síndrome a un conjunto de signos y síntomas. Signos es todo lo que yo puedo ver y síntomas es todo lo que la persona me refiere que tiene, o sea, lo que dice que siente. Entonces, ¿cuál es ese síndrome metabólico? Y quiero que te lo superaprendas porque muchas veces las personas dicen, ah, no, yo no tengo nada, yo estoy en mis laboratorios, todo salió bien, todo salió bien. Y déjenme decirle a alguien que estoy en sesión, porque está escribe y escribe, por eso escuchan el clic, 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 clic. Entonces, estas 5 cosas van a ser un factor diferenciador que te va a predisponer a que te enfermes de algo más grave. Pero normalmente este síndrome metabólico no lo consideramos una enfermedad grave, ¿no? Porque cualquiera dice, ah, pues tengo un poquito de pancita y ya, ¿no? Obesidad abdominal ya quiere decir que tu mitocondria está disfuncional. Triglicéridos o colesterol también ya quiere decir que tu mitocondria está disfuncional, que no estás metabolizando bien los nutrientes. Presión arterial también quiere decir alta o fuera de rango, quiere decir que tu mitocondria no está funcionando bien y niveles de glucosa altos también quiere decir que no está funcionando bien mi cuerpo. Y este síndrome metabólico, voy a leerles aquí algunos valores aprovechando esta tablita que tenemos. Tu cintura en hombres se llama síndrome metabólico cuando es mayor de 102, en mujeres mayores de 88. Entonces, ve corriendo por 1 metro y mídete esa cinturita y dime cuánto tienes, ¿no? Si tienes más de eso, ya tienes síndrome metabólico. Triglicéridos y colesterol los vamos a ver en una prueba de capilaroscopía. Si en tu zona hay una persona que tenga capilaroscopio, ve y dile que te haga una prueba de capilaroscopía, porque no siempre salen en laboratorios hasta que están muy altos, pero cuando empieza esta disfunción mitocondrial, sí salen en una prueba de capilaroscopía, porque la prueba de capilaroscopía es como si fuera una biopsia de los tejidos sin necesidad de ser invasiva. Presión arterial mayor de 130/85 en hombres y en mujeres mayor de 130/85. Nivel de glucosa en ayunas mayor de 100. Eso es síndrome metabólico. Si tienes uno o tienes todos, pues lotería, tienes síndrome metabólico. ¿A qué me predispone un síndrome metabólico? A enfermedades del corazón, enfermedades hepáticas, demencia, síndrome de ovario poliquístico, diabetes tipo 2, problemas de lípidos. ¿Y quieres saber por qué? Porque las mitocondrias están en absolutamente todos los órganos del cuerpo y todas las células, excepto en los eritrocitos. Tus neuronas son las que mayor número de mitocondrias tienen, por lo tanto, la capacidad cognitiva, el recordar cosas, el enfocarte, el estar pilas, como yo les digo, ponte pilas, ponte atento, como decía esta canción de Caló por ahí que es de, no sé si noventera, ¿no? Ponte atento ya, o sea, de esas personas que están bien pilas, lo primero que les pasa es que empiezan a tener deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas mitocondrias a nivel neuronal. ¿Y qué te ofrecemos para que puedas vivir muchos años, pero además los puedas vivir con calidad de vida y no enfermo? Productos con nanotecnología. Y esta particularidad de ser una nanomolécula, nanopartícula, valga la redundancia, me permite ser muy eficaz,
me permite especificidad, es decir, que lleguen directamente a la función mitocondrial a reparar la mitocondria y alta seguridad porque todo proviene de materia prima que son olivo, romero, té verde, frijol negro y cacao. Entonces, quiero cerrar esta parte de la que estábamos hablando justamente eh, en síndrome metabólico, que la primera cosa que hace Belash, que es la fórmula de la cual vamos a hablar, es que entra directamente a la función mitocondrial y empieza a generar que esa mitocondria se regenere y que por lo tanto tu metabolismo se regenere, cosa que no logro con ningún medicamento, porque los medicamentos están hechos para ser paliativos, pero no tienen esa biodisponibilidad de entrar directamente a la función mitocondrial y regenerarla y soltar metabolitos que lleguen al gen de la mitocondria y que hagan que se expresen en mayor cantidad las enzimas antioxidantes primarias que son superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa. Entonces, no es simplemente un antioxidante intramitocondrial lo que tú tienes, es algo súper poderoso que va a reescribir genéticamente el cómo funciona tu organismo. Ahora, ¿qué contiene Belash? Extracto de olivo y romero fermentado. Se fermenta el extracto crudo, eso es lo que nos hace distintos. Entonces, los ingredientes son encapsulados en una ADS, Advanced Delivery System, sistema de liberación avanzado. Protejo los ingredientes en mi estómago para que no se deshagan, no se pierdan, llegan al torrente sanguíneo y penetran como ninguna otra fórmula a las mitocondrias. Pero además, hoy día tengo un agregado que es que contiene alga espirulina azul, pero fermentada, no es alga, no son los, no, quiero que entiendas que no son los beneficios únicamente de olivo, romero, té verde, frijol negro y cacao. Lo que nosotros hacemos es fermentar y los metabolitos productos de la fermentación de la espirulina es lo que te da el efecto. Entonces no es lo mismo que tú consumas cualquier espirulina de cualquier marca a nuestras fórmulas, porque además la nanopartícula hace totalmente todo distinto y tiene un colorante natural que se llama turmeric. Y por ahí te comparto que de repente, como todo es natural, la coloración de Belash puede salir más clara o más oscura, porque no estamos usando ningún colorante sintético. Entonces no te preocupes si te sale un poco más verde, un poco más azul. Finalmente, en la naturaleza hay una variabilidad de colores y eso debe generarte confianza, ¿no? Porque es totalmente natural. No utilizamos colorante número 3, número 5, como normalmente dice en la descripción de algunos productos que se les pone colorante artificial. ¿Qué otra cosa es muy importante en el tema de lo que contiene Belash? Que contiene stevia, que es lo que le da el sabor dulce, pero no genera valor calórico, es decir, no te sube la glucosa. Y además de eso, también es importante eh, el que tú entiendas que son nanopartículas que van a liberar los metabolitos directamente a la función mitocondrial y que está aquí como un suplemento porque lo que queremos hacer es llegar de boca en boca a muchísimas personas. Entonces, alguien cuando yo entré a Sanki me dijo que teníamos un Ferrari a precio de bochito. Y quiero decirte que esto es porque no sé si alguno de ustedes padeció COVID y en el COVID había un medicamento que se llamaba Toxizumab que entraba directamente a ADN y costaba como 10,000 pesos la ampolleta. Y entonces, imagínate lo que estamos haciendo nosotros, estamos reescribiéndote a un precio muy económico
estamos haciendo todo este cambio y por eso tenemos capacitaciones y por eso estamos hoy día con un curso de capacitación específico que se llama Asesores en Diagnóstico Metabólico, en donde te damos las bases para que como distribuidor, aunque no tengas la parte de las bases de un profesional del área de la salud, puedas hacer una sugerencia de consumo y solo los casos complicados los mandes en los equipos a las áreas médicas, ¿no? Que tenemos más experiencia y más profundidad de conocimiento. Entonces, creo que es importante que estés sumamente tranquilo porque todos nosotros, desde los científicos, la gente que trabaja en los campos de producción, los médicos, los distribuidores que formamos parte del equipo, somos día con día nuestra mejor versión. ¿Qué beneficios a grandes rasgos nos da el consumo de velas? Vamos a hablarlo como nutrición celular. Ya tenemos también un diplomado reconocido por CEP para profesionales de la salud, en donde puedes entrar a aprender y preguntar todo lo que quieras acerca de la parte bioquímica, acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de hoy. Lo vamos a abordar muy simple. Primero, es un antiinflamatorio natural. Cuando, ¿te acuerdas cuando te hablaba de que la mitocondria deja de funcionar y se glican tus células, se caramelizan? Ese caramelo no es normal, tu cuerpo lo reconoce como si fuera un, un agente externo, un antígeno, lo llamamos en medicina, y entonces lo empieza a atacar y empiezas a tener proceso inflamatorio. Por eso cuando consumes Belais, lo primero que pasa es que te sientes más ligero y la forma en que se saca todo eso, los radicales libres en que se empieza a reconstruir es a través de la pipí. Por eso vas a tener mucha diuresis o mucha pipí cuando empiezas a tomar Belais. A mayor oxidación, mayor limpieza de tu cuerpo y mayor veces vas a ir al baño. Mejora la microcirculación sanguínea, la circulación en todos los sentidos. Además, como está regenerando la mitocondria, incrementa en más de 120% la producción de la moneda energética en nuestro cuerpo que se llama ATP o adenosíntrifosfato. Es decir, si tú tenías energía, ahora vas a tener 120% más de energía. Es un posbiótico y quiero explicarte esta parte porque es algo de lo que te vas a encontrar que te van a decir, ah, pues mejor tomo prebióticos o tomo probióticos. No, esto es una escalera. Vamos a tener prebióticos y probióticos es el primer escaloncito. Entonces yo tengo prebióticos que es la verdura, la fruta, todo aquello que hace que mi medio ambiente intestinal sea mejor. De ahí vienen probióticos, que es el tepache, la kombucha, todos los fermentados. Pero luego viene otro escaloncito que son los bióticos que trabajan eh, los médicos, por ejemplo, cuando damos algún antibiótico, podemos dar un probiótico específico para la enfermedad que tiene el paciente. Puedo mencionar algunas marcas como Pulmonarom, Cenextres, etcétera. Pero nosotros estamos en un tercer escalón que se llama posbióticos. Es decir, ya te estamos dando los metabolitos producto de la fermentación. Y entonces estos metabolitos potencian a esos antioxidantes, hacen que se exprese, que tu propio cuerpo exprese y produzca mayor cantidad de antioxidantes. Por lo tanto, disminuye el efecto de los radicales libres y con esto el envejecimiento celular. Reduce la inflamación crónica porque yo entro directamente a la mitocondria empieza a descaramelizarse, perdón, empieza a desoxidarse y empieza a comerse toda esa grasa, toda esa glicación que estaba alrededor de las células, que generaba inflamación y que esa inflamación es crónica de bajo grado, es parte de las enfermedades crónico-degenerativas. Y además es un hepatoprotector. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, cuando, cuando sale Belage con hyprolina, se demuestra que el efecto de la hyprolina es que si tú tienes un hígado graso cuya siguiente fase es una fibrosis
y la siguiente fase es una cirrosis, porque el proceso inflamatorio va progresando, esto no suceda y nunca evoluciona el proceso inflamatorio a fibrosis, por eso es un hepatoprotector. Entonces, no estoy hablando de una vitamina, porque las vitaminas surgen por ahí de los años 80, cuando veníamos de una época de recesión, en donde la gente se había quedado sin comida, etcétera. Y entonces muchas empresas, mucha gente empieza a dar dosis muy altas de vitaminas y la gente se empieza a sentir obviamente mejor porque tenía muchas carencias nutricionales. Pero el día de hoy ese no es el tema. El tema es que vamos más allá de una vitamina. Estamos dándote posbióticos bioactivos que generan por sí solos un mejor funcionamiento de tu cuerpo y hacen que no necesites suplementarte con otra cosa que ni siquiera es altamente biodisponible. Orisod Enzyme 5 mejora las enzimas antioxidantes endógenas superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa, que son más efectivas y más rápidas para aumentar el estado de los antioxidantes corporales, que ya lo había explicado, que los metabolitos se pegan a una parte del gen que incrementan esta producción. Eso es Belage 5 y Belage 6 es Belage 5 más high prolina, que tiene esta parte hepática por excelencia. Sistema de liberación avanzado, high prolina y tecnología japonesa, que son garantías de que es un nutracéutico, nutriente con calidad farmacéutica de muy alta calidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de oxidarme? En cada órgano van a pasar cosas distintas. En el músculo esquelético ya no voy a tener fatiga ni debilidad. En los intestinos, cuando empiezan a funcionar bien, porque los desoxidé las células, ya no tengo obstrucciones, ya no tengo estreñimientos, mejoro la microbiota, mejoro mi digestión. En el ADN nuclear, o sea, dentro de nuestra célula, la expresión genética cambia y hay una modificación epigenética. Como yo tengo más energía, mejor capacidad de pensamiento, entonces empiezo a generar entornos totalmente distintos y la forma de mi cuerpo empieza a cambiar. Ayer se lo explicaba precisamente al doctor Luis y le decía, oye, hombre, es que cuando, como los, no sé si se acuerdan ustedes de unos muñequitos de papel que había cuando éramos niños, y entonces tú podías ponerlos en una batelenguas, en un palito de madera, y jugar con ellos, pero les podías poner el traje de soldado, el traje de la enfermera, el traje que tú quisieras, ¿no? Y entonces ya jugabas con ellos. Entonces, fíjate muy bien lo que te voy a explicar porque es sumamente importante. Todos estos metabolitos actúan principalmente a nivel neuronal y entonces yo pude haber sido programado únicamente para ser un empleado y dar consulta y no hacer otra cosa y quedarme en un consultorio todos los días. Te voy a hablar de mí. Pero de repente, cuando yo empiezo a tomar las fórmulas y mis neuronas empiezan a generar nuevos caminos neuronales y empiezo a estudiar cada vez más, entonces me doy cuenta de que puedo hacer muchísimas más cosas que solo ser un médico, que puedo ser un líder, pero que además puedo ser alguien que inspire a una mujer a tener libertad financiera. Y empiezo a cambiar mi entorno y mi fisonomía empieza a cambiar. Ya no soy la misma persona que solo se hacía cargo de sus hijos o que era maltratada emocionalmente o que estaba, no sé aquí en México, pero por ahí hay una frase que dice tres cosas, pero solo voy a decir dos porque me están grabando, que es mal dormida y mal comida, ¿no? Entonces, epigenética es todo aquello que te rodea, pero parte desde tu psique, desde tus neuronas. En riñones, ¿qué es lo que ya no va a haber? Glomerulopatía, ya no va a haber enfermedad. En corazón, vas a hacer fuerte tu corazón porque sus células ya no están oxidadas y empiezan a funcionar bien. En oídos vas a quitar la pérdida auditiva común del envejecimiento.
va a funcionar como un anticanceroso, pero no esperes por lo que más quieras, no esperes a que tu familia se enferme, no lo esperes, porque cuando ya está enfermo y ya tiene metástasis, ya no podemos hacer nada, solo podemos dar calidad de vida, pero ya no logramos revertir con tanta facilidad porque es un proceso muy largo. Y además algo que no nos ayuda son las quimioterapias, las radioterapias que queman tu cuerpo. Entonces no esperes a presentar un diagnóstico de cáncer. En los adipocitos, en las células grasas, va a mejorar el metabolismo. En las células inmunes va a hacer que no estés inflamado y que no tengas trastornos intestinales. En tu piel no va a haber señales de envejecimiento, manchas, cafés, arrugas, etcétera. En hígado no va a haber hígado graso. En páncreas no va a haber diabetes mellitus. En ojos no va a haber neuropatía óptica, retinopatía, no va a haber daño. En cerebro va a mejorar tu estado de ánimo, tu capacidad cognitiva, tus emociones, no va a haber depresiones. Eso es lo que sucede cuando entra un antioxidante a tu cuerpo. Es una fórmula patentada a 100 años, llevamos 15 en México, nos faltan 85 años, así que si aún lo estás pensando en sumarte a este proyecto que puede transformar tu vida y la de millones de personas, hoy es el día para que busques a esa persona que te ha estado dice, y le digas, sí, va, estoy dispuesto a aprender. Fíjate, antes de pasar al siguiente diapo, te voy a comentar algo. Hace como 6 meses había un médico en un congreso y yo lo vi así muy sácale punta, como dicen aquí en México, muy con su ego hasta arriba. Y le dije a la doctora que le estaba compartiendo, que es de nuestro equipo, le dije, ya déjalo. O sea, su ego está tan arriba que evítate, ¿no? La pena de que te rechace o de que te haga una mala cara o que menosprecie lo que estás diciendo. Básicamente fue lo que comenté. Después este médico se convence, se informa, prueba el nutracéutico y resulta que dice que él estaba así porque no entendía nada. ¿Por qué? Porque la innovación y la educación que traemos de Japón es 40 años más adelante de lo que estamos en México. Entonces, es normal que la gente no entienda. Por eso tienes que entrar por la parte de la confianza y empieza compartiéndole producto, dándole Belage, dándole Hasaki, invítale una bebida, tómate un café con esa persona y esa va a ser la forma en cómo apertures de manera fácil, porque si entras por la ciencia, simplemente no te van a entender. Es un poderoso antioxidante, disminuye el nivel de peroxidación lipídica y hay menor formación de radicales libres. ¿Y cómo lo verificamos? A través de la capilaroscopía. En condiciones normales, los vasos sanos y fuertes tienen que estar en forma de U invertida, con flujo sanguíneo. Cuando el vaso está retorcido, en ocho, está arborificado o tiene otra morfología es porque ha tenido un proceso inflamatorio crónico de largo plazo y entonces no está llegando la sangre y los nutrientes a la célula. Y dice el doctor Hideki Noguchi, que es una autoridad médica japonesa, la razón de casi todas las enfermedades, si no es que todas, es la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en los tejidos. Entonces, ve corriendo a que te hagan tu capilaroscopía para que puedas empezar a tomar Belage y hacer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta? Una enfermedad de la arteria periférica, que es el estrechamiento de las arterias, porque esta glicación y peroxidación no solo está alrededor de todas tus células, sino también dentro de los vasos sanguíneos. Los metabolitos de Belage, al activar la función mitocondrial, empiezan a descaramelizar, a quitar esas placas y mejora tu microcirculación. Y esto lo podemos ver con un capilaroscopio muy rápido, alrededor de 7 minutos. En el intestino, los polifenoles ayudan a quitar la inflamación intestinal crónica provocada por el ácido acético, que es un metabolito que daña la microbiota intestinal. Reduce significativamente las lesiones ulcerativas y una reducción significativa en las cantidades elevadas de marcadores de inflamación como factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 2.
Entonces, solo tienes que tener cuidado cuando inicies con un paciente que tiene gastritis o reflujo, diluye un Belage y dos Ciner en 1 litro de agua y darlo a pequeños sorbos para que poco a poco se vaya mejorando la microbiota y se vaya reparando. A veces si das únicamente el Belage, lo que sucede es que le arde el estómago al paciente, porque es como cuando nos echábamos mertiolate en una herida y entonces se lo deja de tomar porque piensa que le va a hacer daño. Entonces solo dilúyelo y dalo durante más tiempo. Orizot aumenta la proporción de bacterias recubiertas de inmunoglobulina, es decir, aumenta los anticuerpos que están a nivel de mucosa intestinal. Hay una mayor estimulación de esta inmunidad, mejorando la microbiota intestinal. La restauración de las células hepáticas, que ya hablábamos de ello, un proceso inflamatorio que tiene retorno, hace que no lleguemos a cirrosis grasa. Y recuerda que si se daña corazón, hígado o riñones, que son los filtros de tu cuerpo, es como un carro. Empiezas a dejar de funcionar y tus tejidos se empiezan a llenar de sustancias tóxicas. ¿Tienes calidad de vida? Horizon Enzyme es una opción valiosa para pacientes y proveedores de atención médica que busquen enfoques alternativos naturales, pero no estoy hablando de medicina alternativa. Fíjate bien, es ciencia y la medicina mitocondrial es parte de la medicina, es una rama de la medicina que surge hace más de 50 años y el doctor que la descubre o que la promueve es Rolf Luth. Entonces, si eres médico profesional de la salud, no estoy hablando de medicina alternativa, estoy hablando de medicina tal cual, con protocolos científicos, con investigación. ¿En qué otras personas vamos a tener beneficios? En deportistas, porque te va a dar muchísimo ATP, muchísima energía, sin necesidad de que te pase lo que ha pasado hoy día en los gimnasios de Ciudad de México, que se han muerto personas porque les han dado sustancias que contienen eh, o que tienen un efecto en donde incrementan el flujo sanguíneo y si hay algún bolo de grasa, pues lo desprenden y puede haber infarto al corazón o infarto cerebral. Entonces, cuando yo descaramelizo las células y quito la grasa de los vasos sanguíneos, no tengo el riesgo que tiene el usar esas sustancias que pueden generar infartos. En el uso de malestares generales, porque si tienes dolores, pues va a haber proceso desinflamatorio. Modula la microbiota, te cambia una microbiota, un perfil metabólico parecido a los de los centenarios de Japón, mejora la calidad de vida porque tienes mayor energía, mayor coeficiente intelectual, mayor capacidad cognitiva y entonces eso te permite tomar mejores decisiones y tienes menor incidencia de infecciones porque activa el eje microbiota intestino-cerebro o el eje psiconeuroendocrino inmunológico, es decir, sistema nervioso, sistema inmune, la psique y sistema endocrino. Entonces, yo subo mi sistema inmune y así esté expuesta a cualquier enfermedad, no me voy a contagiar. Su preparación, diluir en 500 mililitros de agua, dura 24 horas, no tiene contraindicaciones porque es un nutracéutico, es decir, es un nutriente con calidad farmacéutica. Se pueden tomar hasta 3 dosis por día de forma preventiva. Yo te sugiero que siempre lo tomes acompañado de INER, Belasmacine, porque como estás muy oxidado, empiezas a sacar por la pipí muchos radicales libres y entonces vamos a reponer esos minerales que estás sacando por la diuresis con un INER. Pero también puedes tomarlo solo. Es mejor el efecto cuando tomas con INER. Tiene BCCG, no genera dopaje, sello kosher, que es la certificación de la población judía a los alimentos orgánicos que no tienen toxicidad, sistema de liberación avanzado y certificado sin gluten. Y ahí te va cómo lo tienes que tomar si no tienes un cuadro clínico patológico o si quieres prevenir y te estás cuidando. Belage e Iner en ayunas al inicio de tu día. Mi día empieza a las 5 o 6 de la mañana, por eso 8 o 9 de la mañana se me hace como que ya muy tardecito, ¿no? Pero por aquí te levantas, te tomas tu Belage y tu Iner. Hasaki, lo tomas como desayuno. Cronuit con tus alimentos entre 1 y 3 de la tarde y Cronuit e Iner antes de dormir para regenerar, relajar,
reparar tejidos. Y ahora sí, eso ha sido hoy todo por mi parte.